Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a estudiar un nuevo tipo de función, que son las funciones exponenciales. Entonces, ya sabéis que aquellas funciones que son exponenciales son básicamente las que tienen una base constante y la variable se encuentra en el exponente. ¿Por qué venimos hoy directamente a GeoGebra en vez de primero trabajar en la pizarra y después ver cómo lo podemos calcular? Porque las funciones exponenciales podemos tener muchos tipos distintos, dependiendo de si la base y el exponente tienen unos valores u otros. Entonces, tanto en la base como en el exponente podemos determinar aquellos valores que sean mayores o menores que 0 y dentro de mayores o menores que 0 si están entre 0 y 1 o si son mayores que 1 o si están entre 0 y menos 1 o son menores que menos 1. Entonces, para que lo veamos mejor, lo primero que vamos a hacer es empezar con ambos valores positivos, cambiaremos primero los del numerador y después, cambiaremos primero los del exponente y después cambiaremos los de la base. ¿A qué nos referimos por esto? La primera condición sería la función 2 elevado a x. Y esta sería nuestra característica. ¿Qué ocurre? Todas las funciones van a pasar, obligatoriamente, todas las funciones exponenciales van a pasar por el punto 0, 1. ¿Por qué? Porque es imprescindible que cualquier número elevado a 0 sea siempre 1. Si recordamos, era una característica que estudiamos en las potencias, que todas las potencias debían de poder pasar por el 0, 1. Entonces, como veis, esta función es constantemente creciente porque viene desde valores que son muy cercanos al 0 sin llegar a 0, porque cuanto más pequeño hago este número, realmente lo que estoy haciendo es dividir por un número más grande, pero nunca me acercaré mucho al 0. Y sin embargo, lo que tendré aquí será una función que crecerá muy rápido según yo vaya avanzando en el eje de las x al ser esa exponencial. Esto me ocurre porque es una función positiva. Como podéis ver, no tengo ningún punto que sea máximo o mínimo porque tengo una monotonía constante, es creciente constantemente, no presenta ningún tipo de simetría y en este caso tendríamos un dominio que sería todos los números reales, porque yo aquí puedo introducir cualquier número, y tendríamos un recorrido que en este caso iría desde el 0 sin incluir hasta el infinito, porque al 0 no lo llega a tocar nunca y por debajo del 0 tampoco tengo ningún valor. Por lo demás, la función es completamente continua a lo largo de todo el dominio, ¿vale? Como podéis ver, como el dominio es todo R, será continua a lo largo del dominio con todo R, es decir, de todo R. Tendremos aquí nuestro punto de corte en el 0, 1, como siempre, y al eje X nunca lo tocaré, y en un principio no tenemos más características que resaltar. Vamos ahora con los exponentes que sean negativos, es decir, con un menos en este caso. ¿Qué nos ocurre? Que nuestra función, digamos que se da la vuelta, es decir, nos queda, en este caso, así, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, cuanto más grande es un valor, realmente 2 elevado a menos x, si os acordáis, es lo mismo que 1 entre 2 elevado a x. Para esto sí vamos a utilizar la pizarra. Es decir, recordad que veíamos que 2 a la menos 2 es lo mismo que 1 entre 2 al cuadrado. Por lo tanto, 2 elevado a menos x es lo mismo que 1 entre 2 elevado a x. Por tanto, cuanto más crezca x, tendremos que este número de aquí será más grande, por lo tanto, todo este número de aquí se hará más pequeño. 1 entre 2 elevado a x se hace mucho más pequeño. Por eso es lo que tenemos aquí, que la función, según avanza en el eje x, se va haciendo más pequeña hasta llegar a 0 sin tocarlo en estos casos. Como podéis ver, la función se acerca muchísimo al 0, pero siempre queda un pequeño espacio entre el 0. ¿Por qué? Porque esta recta la función nunca la llega a tocar. Entonces, este valor es importante que lo tengamos en cuenta para nuestra gráfica. Vamos a volver al gráfico atrás. Lo tenemos aquí. De nuevo, como podéis ver, en este caso tendremos que volver a pasar por el punto 0, 1, porque como hemos dicho, cualquier número elevado a 0 siempre nos da 1. En este caso la función es completamente decreciente para todos los valores de x, por lo tanto vuelve a no tener ningún máximo ni ningún mínimo, y en lo que respecta volverá a ser continua para todo para todo R, porque su dominio será todo R. El recorrido tendremos el mismo que antes,
desde 0 hasta más infinito sin tener en cuenta el 0. De nuevo, corte con los ejes el punto 0, 1 y en el eje Y y en el eje X nunca lo llegaremos a cortar. Ahora vamos a trabajar con las bases que estén entre 1 y 0, o mejor dicho, entre 0 y 1, que sería, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a un medio, por ejemplo, elevado a x, que como podemos ver, tal y como hemos visto antes, un medio elevado a x sería exactamente lo mismo que 2 elevado a menos x, precisamente por esta conversión que hemos hecho aquí. Es decir, un medio elevado a x es lo mismo que 2 elevado a menos x. Podemos ver 2 elevado a menos x es lo mismo que un medio todo elevado a x, que esto es lo mismo que 1 elevado a x entre 2 elevado a x, pero 1 elevado a x es 1 siempre. Por tanto, podemos ver que en efecto esto nos queda tal que así. Entonces, la función un medio elevado a x funciona exactamente igual que la que tendríamos en el caso anterior. Y un medio elevado a menos x funcionaría exactamente igual que 2 elevado a x. ¿Por qué? Por la transformación inversa. Porque tendré un medio elevado a x un medio elevado a menos x. Esto será lo mismo que 1 elevado a menos x entre 2 elevado a menos x, que esto será lo mismo que 1 entre 2 elevado a menos x, y esto lo puedo volver a poner como 1 entre 1 elevado 2 elevado a x, y esto es lo mismo que 2 elevado a x. Es decir, que esta función y esta son completamente análogas, y esta función y esta son completamente análogas. Entonces, estas dos funciones, como ya las hemos analizado, no es necesario que las sigamos analizando. ¿Dónde viene el problema? Pues cuando ahora intentamos poner una base negativa. ¿Por qué? Porque si yo aquí dentro intento poner un menos, me pone que la función no existe. Es decir, como podéis ver, no tengo función en ningún sitio. Y diréis, ¿por qué? Pues porque, bueno, si yo aquí estuviera alternando constantemente el valor de x, recordad que el valor de x va en todo R. Es decir, no es solamente 1, 2, 3, 4, sino que tendría 3,1, 3,13, 7,84, pi, los valores exactos y concretos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que voy a tener que, acordaos que, por ejemplo, yo puedo tener que x, cuando yo tengo, por ejemplo, menos 1 elevado a x, yo puedo tener que x sea igual a un medio, por ejemplo. Y si tuviera menos 1 elevado a un medio, esto sería lo mismo que la raíz de menos 1, y esto no existe. Por lo tanto, estas funciones no pueden existir. Las funciones de base negativa no pueden existir. Lo que sí que puede existir es menos las funciones de base positiva. ¿A qué nos referimos? Pues a lo que hemos visto antes. Es decir, elimino esto por aquí, elimino esto por aquí, y ahora voy a poner 2 elevado a x, ¿vale? Pero le voy a poner un menos fuera, al cual el menos, al menos no le afecta el 2, perdón, al menos no le afecta la x, porque si le afectase tendría menos 2 todo elevado a x y esa función no existiría. Si le pongo el menos, ¿qué es lo que ocurre? Que el comportamiento de la función se invierte. Es decir, los valores positivos pasan a ser negativos y viceversa. Como en este caso solamente tenemos valores positivos, nos quedará tal que así. ¿Veis la diferencia que haga eso a que haga esto? Ahora la función no va a existir. Como podéis ver, desaparece. ¿Por qué? Porque aquí la x le afecta al menos. Sin embargo, si quito el paréntesis, de tal modo que lo único que hago es calcular la función 2 elevado a x, que la hemos visto antes, tal y como funcionaba la función 2 elevado a x, y me daré cuenta de que lo que hago es meterle un menos fuera para cambiar los valores opuestos de dicha función. Por tanto, tendrá un comportamiento totalmente contrario al que tenía antes. Es decir, en vez de por el 0,1 pasará por el 0,-1, tendrá un constante de crecimiento en vez de un constante crecimiento. Es verdad que será continua en todo su dominio, al eje x tampoco lo cortará, y al eje y lo cortará de nuevo en vez de en el 0,1, en el 0,-1, tendrá como dominio todo R y tendrá como recorrido desde el 0 hasta el menos infinito, al revés que antes. Si ponemos menos un medio elevado a menos x,
que hemos visto que 1 medio elevado a menos x era lo mismo que 2 elevado a x, voy a intentar 1 medio elevado a menos x, veremos que es exactamente la misma función que teníamos antes. Como podemos ver, si le vuelvo a quitar el menos, se me volverá para arriba. Y si se lo vuelvo a poner, se me volverá para abajo. Si lo pongo dentro, tendré el problema de que de nuevo la función no existe, porque tengo una base negativa, lo cual no tiene sentido. Entonces, esta función, como hemos visto que era completamente análoga a 2 elevado a x, ya no es necesario que la estudiemos. ¿Y ahora cuál puedo estudiar? Pues puedo estudiar 1 medio elevado a x, o lo que sería lo mismo, 2 elevado a menos x, con el menos delante para ver que le puedo dar la vuelta. De este modo nos quedará una función completamente constante, continua y creciente en todo R, con un dominio de todo R, un recorrido desde menos infinito hasta 0, o desde 0 hasta menos infinito, sin ningún punto máximo ni mínimo porque es constante creciente, con corte en el punto 0 menos 1 y ya estaría. Y ahora, para ver que es exactamente la misma, puedo poner que esto es lo mismo que 2 elevado a menos x. Y como podemos ver, me queda exactamente igual. Si le vuelvo a quitar el menos, se me vuelve a poner hacia arriba, como hemos visto antes, y si se lo vuelvo a poner, se me vuelve a poner hacia abajo, como hemos visto antes, con las mismas características. Continuidad en todo R, dominio en todo R, recorrido de 0 a menos infinito, punto de corte en el eje Y, el punto 0 menos 1, punto de corte en el eje X no tiene porque nunca lo llega a tocar, no tiene máximos, no tiene mínimos, es constantemente creciente y, por supuesto, no tiene ninguna simetría en ninguno de los casos. Entonces, habéis visto, chicos, cómo funcionan las diferentes gráficas exponenciales. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, el índice que tenemos, es decir, el grado al que elevamos la potencia. En este caso teníamos x y menos x, viendo cómo el exponente era positivo o negativo, y mucho cuidado porque tenemos que diferenciar entre que la base sea mayor que 1 o menor que 1, porque hemos visto que menor que 0 no tiene ningún sentido. Recordad que ponerle un menos fuera no significa que la base sea menor que 0. Significa que cuando he calculado la potencia con base positiva, le doy la vuelta, o lo que es lo mismo, lo pongo negativo. No estoy diciendo que la base sea entera negativa, porque este menos x que tengo aquí no le afecta al menos fuera. Este menos que tengo aquí fuera no le afecta a este menos x que tengo aquí, porque esto sería 2 elevado a menos x y después con un menos fuera. Hay que tener mucha diferencia, pues mucho cuidado con eso. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.